Bien, muy buenas tardes a todos. Quiero, en nombre de FUNCIVA, de la Fundación Ciudadanía y Valores, y por encargo también de Miguel Arrufat, en nombre de la UNIR, de la Universidad, darle bienvenida a todos los presentes, agradecer de forma muy especial el que podamos tener esta sesión al día de hoy con una persona de extraordinaria calidad y conocimientos, como es Josep Borrell, como es Pepe Borrell, con quien he tenido a lo largo de mi vida la ocasión de confrontar ideológicamente, pero de admirar por su gestión y por su coherencia en todas las facetas que ha ejercitado en su vida, y agradecer de forma muy especial también el que una persona como Manuel de la Rocha, el director del Grupo de Estudio, Globalización, Desafíos y Oportunidades, vaya a asumir no solamente la presentación de nuestro ponente, sino también la moderación del debate. Bienvenidos a todos a esta casa, que es una casa abierta, es una casa discreta, en el sentido de que solamente tu intervención será grabada y por lo tanto es lo único que será, en su caso y siempre con tu autorización, comunicado a los alumnos de la UNIR. A partir de ese momento, como es costumbre, tendremos un debate que ya será a puerta cerrada y por lo tanto pues podremos decir lo mismo que hemos dicho antes, pero quizá con mayor intensidad. Gracias de verdad, te lo agradecemos en nombre de la Universidad y en nombre de la Fundación. Le agradecemos a Manuel de la Rocha extraordinariamente el que colabore con nosotros en esta jornada y en tantas cosas en las que estamos trabajando juntos, y le pido a Manuel que haga uso de la palabra. Bueno, gracias, Alberto. Nada, no voy a ser muy breve, simplemente contaros un poco cuál es la idea. Hace unos meses vine por aquí, conocí a Miguel Arrufat, a Manuel Herrera, a Alberto y a otros. Me explicaron cuál es el proyecto de la UNIR, que sabéis, para lo que no conozcáis, es una universidad joven, es una universidad online, pero es una universidad con enorme potencial y crecimiento, y que si algún día tenéis la oportunidad de que os hagan una visita, sorprende bastante, y están tratando de promover también determinados debates que vayan más allá de las simples lecciones académicas. Me pidieron si quería colaborar y evidentemente todo lo que tiene que ver con la reflexión, el debate, el estudio, pues me pareció bien. Debo decir que no me han puesto ningún tipo de cortapisas, creo que es una universidad plural donde hay distinta gente. A mí me he sentido muy cómodo y en eso le doy las gracias en particular a Miguel y a Alberto, porque me he sentido muy bien. Yo les planteé, y siempre hablamos de montar un pequeño foro de reflexión y debate en temas internacionales. Creo que la globalización, con tantas cosas que están ocurriendo, puede ser un buen leitmotiv del que cuelguen distintos aspectos, ¿no? Entonces la idea es hacer debates pues mensuales o bimensuales en donde podamos reflexionar. También yo creo que es interesante para una universidad como la UNIR, y para muchos de los que estáis aquí, conocer lo que hace la UNIR, para la UNIR conoceros lo que está aquí. Ellos tienen interés en conocer más gente, y creo que para muchos de vosotros puede ser interesante también conocer lo que hace la UNIR. Y a partir de ahí, bueno, pues hemos desgranado una serie de temas que son, no os voy a descubrir nada, tienen que ver con la Unión Europea, tienen que ver con la gobernanza mundial, con el comercio, con el medio ambiente, con el cambio climático y otros temas. Pero nos pareció que para empezar, nada mejor como un tema muy de actualidad, como es el futuro de la Unión Europea. Acaba de ocurrir el Brexit, el debate es muy intenso, muy relevante, muy de actualidad, y evidentemente pues para buscar a un ponente pues no se me ocurrió mejor persona que Pepe Borrell, que aparte de todo no creo que tenga presentación, pero bueno, es un buen amigo, y la verdad que en su calendario y apretada agenda accedió a venir y a darnos una charla. Os agradezco de verdad mucho que hayáis querido venir. Sé que muchos de vosotros participáis en otros foros y estáis también muy ocupados, pero algunos han venido hasta de Inglaterra, como Ángel. Entonces para mí la verdad es que es un honor que hayáis querido participar, porque no tendríais por qué hacerlo. La idea es, como ha dicho Alberto, una pequeña intervención de 20-25 minutos máximo del ponente, en este caso Josep Borrell, y luego montamos un debate que ya quedará a puerta cerrada, que yo moderaré, y quizás ya veremos cómo después si circulamos unas conclusiones o no, pero serán siempre Chatham House, no habrá atribución de nombres ni nada, ¿no? Entonces a partir de ahí, bueno, ahí lo dejo. Creo que Pepe Borrell no tiene necesidad de que le presente, pero estos días se está dando a conocer. Simplemente diré que fue
expresidente del Parlamento Europeo y del Instituto Europeo de Florencia, con lo cual, y en calidad de eso y no de otra cosa, es en lo que le pedí que viniera y nos hablara un poco de estos temas. Así que, Pepe, the floor is yours y aquí estamos para escucharte y debatir. Yo no puedo evitar dar las gracias sentidas, primero por la excelente comida que nos habéis ofrecido y la agradable conversación que hemos tenido con Alberto Ruiz Gallardón, en el curso de la cual hemos sentado las bases de futuros acontecimientos de la política nacional que dejamos para la discusión cuando no haya cámaras, ¿no? A ti, Manolo, por haberme invitado y sobre todo a vosotros por estar aquí. Eso no me lo habías dicho. No habías dicho que iban a estar. En varios de los emails iba la lista. No me había fijado que estaban los delincuentes habituales de aquí, todos los expertos, en cuyo caso me lo hubiera preparado mejor, ¿no? Porque uno ya, pues, suelta un poco más o menos lo que tienen las neuronas sin actualizarlo, porque sabe que en cualquier caso para quien lo oye pues le interesa, pero no es el caso de hoy. Pero esto también es para los alumnos, no olvides. Ah, vale, pues entonces se me había olvidado que estaba en una universidad como esta, que sorprende por su capacidad de operativa a distancia. Debo reconocer que no os conocía y que es muy impresionante conoceros, ¿no? Por la dimensión y por la incorporación de las nuevas tecnologías al campo educativo, ¿no? Bueno, pues yo esta mañana he tenido la suerte de escuchar una conferencia que os hubiera interesado más que la mía, de Lowe, que fue director general de Energía en la Comisión Europea, en tu casa, en ESADE. Nos hemos encontrado a la salida, ¿no? Y nos ha hablado del Brexit, no de energía, sino del Brexit. Y una de las cosas que me ha quedado en la retina neuronal es, para muchos británicos, Europa es una fuente de problemas más que de soluciones. O sea, que la percepción es, esto de Europa nos trae muchos problemas, pero no tenemos muy claro que nos aporte soluciones. ¿Qué nos soluciona? Es un lío, nos impone restricciones, constraints y tal, pero en el fondo, ¿qué aporta, no? Y eso digo, ¿y si eso fuera extrapolable a otros ciudadanos europeos? ¿Y si el sentimiento que hoy embarga la ciudadanía europea es que eso de Europa es más una fuente de constraints que una fuente de solutions, ¿no? Y si os fijáis bien, a fin de cuentas, la Pax Europea, porque Europa es un proyecto básicamente paz más mercado, o sea, el relato fundacional, la narrativa fundacional es paz y mercado. ¿Y si la Pax Europea que hemos construido con la paz de las armas y con la paz del dulce comercio, a la hora de la verdad no protegiese a los europeos ni de la paz social, ni del conflicto social, porque la crisis ha traído un conflicto social y Europa no ha aparecido como un apaciguador de este conflicto, más bien se puede pensar que lo ha exacerbado? Y si resultase que tampoco nos protege contra los problemas de seguridad interior, que es el terrorismo, porque tampoco tenemos ni policía, ni fiscalía, ni instrumentos paneuropeos para luchar contra eso, y si resultase que tampoco nos protege contra la amenaza exterior, porque nuestras fronteras exteriores están hoy mucho más convulsas que ayer, y tampoco la Unión Europea aparece como un elemento protector frente al enemigo de fuera, ¿no? Entonces, si eso es así, pues el europeo dice, oiga, la Unión Europea ni me protege de la crisis social, ni me protege de la crisis terrorista, ni me protege de la crisis de la amenaza exterior. Pues si eso es así, no es de extraño que el europeo se vuelva hacia aquella entidad política donde todavía residen las capacidades para hacer frente a estas amenazas, que sigue siendo el viejo Estado-Nación. Porque para hacer frente a las consecuencias de la crisis económica, los aspectos sociales y los instrumentos redistributivos, ¿dónde están? Pues todavía están en el Estado-Nación. ¿Y dónde están los instrumentos para garantizar la seguridad interior y para asegurar la defensa? Pues siguen estando en el Estado-Nación.
O sea que tampoco es tan ilógico que haya una especie de reflujo hacia el Estado-Nación, porque dicen que sí, esto de Europa está muy bien, pero los problemas que tengo hoy, que no son los que teníamos hace 5 años, o hace 9 años, al inicio de la crisis, ni había crisis económica, ni había terrorismo, ni nuestros vecinos del Mediterráneo y del Oriente Medio estaban hechos los zorros que están hechos ahora, ¿no? Ni Putin todavía no había empezado a incordiar con Ucrania, todo eso es nuevo. Pues esas nuevas cosas han puesto de manifiesto las carencias de un proyecto que nunca se construyó para eso, pero que ahora demuestra cruelmente que no es capaz de hacer frente a eso. Entonces, pensándolo un poco más, digo, bueno, pero al final, y esto lo he extraído de mi experiencia de Florencia, de cenar cada noche con grupos de doctorandos de todos los países europeos, destilando las conversaciones, decías, a ver, para los alemanes, ¿qué era Europa? Pues un instrumento de rehabilitación. O sea, Alemania se ha rehabilitado a través de Europa. Y como me dijo un doctorando alemán un día, la Unión Europea es una bola de hierro que mi padre me ha atado al pie para hacerme pagar los pecados de mi abuelo. Es una frase tremenda. Dice, no, mi abuelo era un nazi y que cometió muchas barbaridades, y para hacerme expiar, para expiar sus pecados, mi padre inventó la Unión Europea y yo estoy arrastrándola como un hándicap. Es una rehabilitación, una redención más que rehabilitación. Alemania se ha redimido a través de la Unión Europea. Hay que preguntarse si todavía es así. ¿Todavía la Unión Europea es un instrumento de redención para Alemania? Para ese joven alemán, no, que me dijo a continuación, y yo ya no voy a pagar más. Hemos pagado por Europa, pero yo ya no pago más, porque mi abuelo se murió hace tiempo y sus pecados no me importan. Ya no es un instrumento de redención, y eso ha cambiado radicalmente el rol de Europa, de Alemania en Europa, aunque todavía no en el mundo, porque todavía son bastante reluctants a jugar el papel que les correspondería a escala geopolítica en función de su dimensión económica. Para Francia ha sido un instrumento de resurgir. La Francia que pierde sus imperios coloniales, África e Indochina, de repente se queda reducido a un pequeño país, muy pequeño, relativamente agrario, que no pinta nada en el mundo, pero que se envuelve en la bandera europea, y a través de la bandera europea resurge y adquiere una dimensión mucho mayor de la que le correspondía. Todavía es eso. Francia lleva 10 años de capa caída económica y políticamente. Ya no puede pretender que Europa es el camino para pintar algo en el mundo, porque todo el mundo sabe ya lo que pinta Francia. Para el Reino Unido, pues seguramente el Reino Unido era un approach de optimización. Para el Reino Unido en Europa se trataba de optimizar su presencia allí, orientando el proyecto en lo que a ella le convenía, haciendo un picking de aquello en lo que quería estar, optimizaba. Primero no quiso estar, luego esto, pero no tanto para construir, sino para extraer el máximo de provecho con el mínimo de coste, que es lo que hacemos los que hemos estudiado teoría de la optimización. Bueno, ahora parece que ya han decidido que el óptimo está fuera, que el proceso de optimización ya se ha acabado. Para los países del sur y del este ha sido un proceso de sublimación. Hemos sublimado las dictaduras y a través de la entrada en Europa nos hemos desprendido de nuestra triste historia de ser un país sometido a una dictadura, marginado, apartado, etcétera, con una diferencia. Los países del sur tenían dictaduras autóctonas, eran países que no eran libres, pero eran soberanos, y los países del este no eran ni soberanos ni libres, o ni libres ni soberanos, porque eran unas dictaduras, pero además estaban ocupados militarmente por una tercera potencia. A los que éramos soberanos no nos costó demasiado ceder soberanía, porque ya la teníamos, y a los que no lo eran, en cuanto la recuperaron, les costó mucho y les sigue costando ceder soberanía, porque cuando te dan un juguete nuevo, que te lo quiten al día siguiente y te digan que lo tienes que compartir con el vecino, pues te cuesta más que si has jugado con él toda la vida. O sea, hemos sublimado los dos, pero nosotros hemos sublimado una cosa y ellos han sublimado dos. Y esta es la amalgama en la que hoy se mueve la Unión Europea.
Y en esta amalgama nos falta una narrativa, nos falta un discurso. Lo económico ya no es un factor de unificación. Ya nosotros, los que negociamos el euro, creímos, y yo ahora me pregunto muy bien por qué carajos lo creímos, pero lo creímos, que el euro era un factor de unificación, que era un factor de convergencia, que a través de la unión monetaria nuestras economías convergerían y que el euro era la promesa de prosperidad compartida y sostenible. Pero la realidad es que no ha sido así, es que la prosperidad no es compartida y tampoco ha sido sostenible. Los primeros años muy bien, pero los otros menos. Y esto habría que reconocerlo, ¿no? Lo económico ya no es un factor de integración, despierta muchas más dudas que despertaba cuando el proceso se inició. Bueno, despertaban dudas más en unos que en otros. A los franceses les despertó muchas, ¿no? Y casi están a punto de decir que no, pero a nosotros no nos despertó ninguna. Aquí no hubo ningún debate sobre el euro. No teníamos ni puñetera idea de lo que significaba aquello, pero nos pareció absolutamente imposible no estar en él. Yo recuerdo en las negociaciones, un día un negociador alemán que me dijo, ¿Are you sure you want to be member of the euro? ¿Are you really sure? No querían que entráramos, ¿no? Y nosotros le dijimos, hombre, please, faltaría más, ¿no? Y otra frase para la lección magistral, además me dijo, les vamos a encerrar en la jaula del león y vamos a cerrar la puerta con llave y la vamos a tirar fuera. Y cuando el león se enfade no podrán salir corriendo como siempre hacen. La analogía estaba clara, ¿no? El león era la economía más competitiva con la que usted tendría que competir, y cuando el león se enfada usted lo que hace es devaluar, como siempre han hecho. No podrán devaluar porque la jaula está cerrada. And it's going to be very painful. And it's going to be very painful. And it is very painful. It has been, it is, ¿no? O sea, no hubo una clara conciencia de lo que aquello representaba. Esta anécdota la habré contado ya varias veces y algunos me la habréis oído, pero a mí me impactó mucho, ¿no? Porque viéndola retrospectivamente me doy cuenta de que sí, ciertamente, lo económico ya no es un factor de integración, ha sido un factor no de convergencia, sino de divergencia. Y la crisis ha venido, además, a estropear las estructuras sociales y han aparecido eso que llamamos los populismos, que los hay de derecha, de izquierdas y híbridos, ¿no? Hay populismos híbridos que son, por una parte, la vuelta al Estado nacional, ¿no? Y tienen éxito electoral, y por otra parte el populismo que rechaza el modelo liberal. Y Europa es a la vez el emblema del modelo liberal, más bien parece el caballo de Troya del modelo liberal, porque lo que los gobiernos no acaban pudiendo decidir por ellos solos, lo cuelan por la puerta de atrás de Bruselas, o al menos la gente lo puede ver así, y al mismo tiempo es el que mina el Estado-nación. Entonces los populismos quieren volver al Estado-nación y rechazan Europa y rechazan el sistema económico emparentado con una globalización que ha hecho muchos más perdedores de los que nos pensábamos que estábamos teniendo. También en la rica Europa, ¿no? Hoy el modelo de libre comercio, de apertura de las fronteras, está de capa caída por razones identitarias, por razones de seguridad y por razones también del impacto económico que ha tenido en determinadas regiones, en determinados tipos de clases sociales, el libre cambio. Bueno, pues esto es un poco así, como yo lo veo, y frente a eso hay tres caminos de futuro para la discusión, porque me quedan 3 minutos. El uno es, pues eso, la vuelta a casa, el retorno a casa, el retorno al Estado-nación. El Brexit marca el camino. Solos nos lo montamos mejor. A fin de cuentas, los catalanes dicen lo mismo. Solos nos lo montamos mejor. No solamente pagamos menos a otros, sino que solos nos lo montamos mejor, con nuestras leyes, con nuestras normas, con nuestra propia capacidad de organización. Solos nos montamos mejor. ¿Para qué diablos queremos estar sometidos a unos tribunales y a unos sistemas políticos que no sentimos como propios? No hay affectio societatis, nos sentimos
parte de, no hay feeling of belonging, y además no está muy claro que pertenecer a algo a lo que no creemos pertenecer nos traiga ventajas por pertenecer a él, ¿no? Y en segundo lugar es caro, o sea, la expresión de mi amigo alemán de Florencia, del votante del Brexit británico y del señor Junqueras. Los tres cuentan la misma historia. Esta historia es cara y además no es la nuestra, ¿no? O sea, el retorno a casa. Y eso será contagioso, el Brexit será contagioso o será una vacuna. No lo sé. Yo más bien creo que será una vacuna, pero depende, está todo por escribir. Ese modelo está allí y no le quitemos la importancia que puede tener, porque según como vayan las cosas se puede desarrollar, no en forma de más exits institucionales, pero en forma de repliegues nacionales. El segundo es el statu quo, es el mothering through, ¿no? Es lo que venimos haciendo, vamos tirando como podemos, y vamos, no digo que sean parches, porque hemos hecho cosas muy gordas, pero sin acabar de definir un modelo claro. Y yo, francamente, si Europa no coge un modelo claro, que no puede ser más que una estructura federalizante reducida a un número más pequeño de estados, sucumbirá en el magma populista, de derechas y de izquierdas. Tiene que definir un modelo, que solo creo que puede ser este. De lo contrario, esos, entre comillas, populismos, que es una palabra cajón donde caben muchas cosas diferentes, ¿no? Pues acabará haciendo que el modeling through nos hará irrelevantes. O sea, en el mundo tendremos poco que decir y menos que hacer, porque no nos habremos dotado de las capacidades de acción necesarias, que ya no pueden ser solo las del soft power, ¿no? Ya no pueden ser solo la del predicador, que va por el mundo anunciando la buena nueva. Sobre todo porque al predicador ya se le han conocido algunos pecadillos que le quita bastante credibilidad en su prédica. Y esta sería la segunda opción, el modeling through. Yo creo que eso no aguanta. Nuestro modelo de gobernanza económica es demasiado frágil, no va a aguantar el siguiente envite. Y el tercero, el voluntarista, pero a su vez reducido en su ambición, es avanzar hacia una integración política que solo puede concebirse si se hace con menos de los 28, bueno, ahora 27, con menos, bastantes menos, que realmente quieran. Con lo cual, construir una unión en la unión, donde realmente se esté dispuesto a compartir más riesgos y oportunidades. Y ese camino, que es el tercero y al que seguramente nos gustaría apuntarnos a todos nosotros, tiene un pequeño problema, que es que yo no veo la voluntad política de hacerlo. O sea, yo no veo que los que lo podrían hacer ardan de entusiasmo para hacerlo. Cuando uno tiene la suerte de hablar con unos y con otros, he estado recientemente en París en el aniversario de la Fundación Delors, la que tengo el honor de ser patrono, y nos recibe Hollande en el Elíseo y está allí Juncker y Valls y tal, ¿no? Y les oyes hablar, y Schäuble, pues eso de que el Brexit es la catálisis que necesitábamos para avanzar hacia una mayor integración, pues no es verdad. Schäuble lo verbaliza y dice, oiga, la gente no quiere eso, ¿eh? Y Hollande dijo bien claro, oiga, el Estado-Nación seguirá siendo el espacio de referencia inalterable de los franceses, y lo dice delante de Juncker, y olvídese del Tratado Transatlántico. Alemanes y franceses creo que están en desacuerdo en casi todo. Desde el punto de vista económico, lo que le interesa a un país no le interesa al otro, tanto desde el punto de vista de tipos de interés como de tipos de cambio. Por lo tanto, yo puedo armar un discurso, sobre todo si es para una clase magistral, ¿no? De decir, lo ideal es avanzar hacia eso. Pero, ¿realmente quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Y para acabar, la última anécdota, porque parezco el abuelo Cebolleta contando muchas, pero en el aniversario de Mondel, de Robert Mondel, no sé si eran 80 o eran 90, pero eran muchos. Mondel tiene un castillo cerca de Florencia, un castillo espectacular, y nos invitó a un grupo a discutir sobre eso mismo que estamos discutiendo ahora, ¿no? El futuro de Europa.
Y al acabar el chino, el representante del chino, era un alto jerarca, dijo, yo creo que los suyos, los de Europa, no tienen solución. Porque les he oído a ustedes y cada vez que alguien apuntaba una idea que parecía adecuada y útil para avanzar, automáticamente salía otro diciendo esto es imposible de aplicar porque requiere la unanimidad. Y claro, si todo lo que ustedes proponen, ustedes mismos reconocen que no lo pueden implementar porque requieren unas condiciones institucionales de imposible cumplimiento, pues ustedes están cogidos en una cierta trampa, ¿no? Debieran cambiar las reglas de la unanimidad si quieren hacer eso que quieren hacer. El problema es que para cambiar la unanimidad hace falta la unanimidad. Y estamos de alguna manera en un armazón institucional que hace difícil ese salto hacia adelante. Pero no es tanto el armazón institucional como la voluntad política, las ganas claras de compartir más riesgos, risk sharing, ¿no? No solo burden sharing, sino risk sharing, que los últimos acontecimientos han debilitado. Y el caso de los inmigrantes ha demostrado empíricamente de que esa voluntad de compartir es más bien escasa. Y como he acabado los 20 minutos, os agradezco la atención.